dinámica, o sea que vamos a suponer acá tenemos un objeto, lo voy a hacer un poquito más largo, pero habíamos visto dinámica, ¿viste? Y dijimos, bueno, si este objeto recibe una fuerza, se traslade, por ejemplo, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Y así sucesivamente. O sea, un objeto que recibe una fuerza se traslada así. Para allá, para arriba, para abajo. Va a depender de cómo interactúe con esa fuerza. Pero ahora, ¿qué pasa si yo a este objeto, en vez de, de tenerlo así, es un objeto que es de esta índole? Es un objeto que está anclado a un lado. Por ejemplo, acá. Esta tabla de madera la clavamos en una pared o algo. ¿Qué va a pasar con esa madera? Va a empezar a girar. No se va a trasladar. Hay que empezar a diferenciar lo que es la traslación de la rotación. Son cosas diferentes. En física y también en cosas. Uno podría decir, pero se está moviendo. Pero no sé, técnicamente el sistema entero no está moviéndose de arriba abajo. Simplemente está girando. Está teniendo un movimiento, por así decirlo, circular. No está yendo para adelante. Está anclado en su lugar girando. No se traslada, sino solamente rota. Entonces aparecen unas nuevas magnitudes que las vamos a llamar torque, que es la fuerza que hace que un objeto rote. Entonces separamos las cosas en dos partes. Traslación, que son básicamente las fuerzas, fuerza, F, aceleración, velocidad. Y acá, en vez de usar fuerza, usamos el análogo torque. Torque, aceleración angular, velocidad angular. Entonces, usamos los análogos angulares o rotacionales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es el torque? ¿Qué es lo que nos vamos a centrar? Es básicamente la interpretación de una fuerza a nivel rotacional. Y está relacionado con la fuerza, realmente. Porque vamos a analizar el torque. Vamos a analizarlo así de manera práctica. ¿A qué es igual el torque, realmente? Si uno mira, si yo le aplico una fuerza a este sistema acá, una fuerza acá, el sistema va a girar. ¿Estamos de acuerdo? Es como que agarre la virome y le hago una fuerza, gira. Entonces, el torque está relacionado con la fuerza. Está relacionado con F. Ahora, la pregunta que nosotros físicamente nos podemos hacer. ¿La fuerza es igual al torque así nomás? ¿O depende de algo más? Eso es lo que no tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Agarro a la fuerza y la coloco acá. ¿El sistema va a rotar? No, porque estamos anclando estamos tratando de moverlo sobre el sistema de apoyo. Fíjate acá la virome que yo la empujo y no rota ni a palo. Entonces, no solo depende de la fuerza, también depende de la distancia a la cual se aplique esa fuerza. Depende de D. Porque si D es igual a 0, según un sistema de referencia, ¿no? Si D es igual a 0, justamente no hay torque. Así que, torque es igual a fuerza por distancia. Genial. Ahora, ¿es la única cosa que inflige en esto? Y yo creo que no, porque además, mirá que si yo, está bien, dijimos así, hacemos esto, rota. Hacemos esto, no rota. ¿Y qué pasa si hago esto? Tampoco rota. O sea, si yo pongo la fuerza acá, Tuki no va a rotar tampoco. Entonces, no solo depende de la fuerza, de la distancia, sino que depende de la inclinación de esa fuerza. y la inclinación en este caso está representada por el seno del ángulo. Está representada por el seno del ángulo. Ahora, antes de seguir, interpretemos esto. Porque yo lo hice al revés. Muchos en física, y te puse el seno por haberte lo puesto, realmente, porque puede ser... ¿Por qué me podría decir, por qué no coseno? Ahora vamos a ver. Porque yo te lo definí al revés de cómo te lo definen en física. En física, el torque está definido como... Además de eso, está definido el torque como el producto vectorial entre el vector dirección y el vector fuerza. Y si nos acordamos que el módulo de un vector, del producto vectorial, es igual siempre al módulo del vector 1, que en ese caso sería de distancia, por el módulo del vector 2, por el seno del ángulo comprendido. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, pero definido de otra forma, para que interpretemos de dónde sale el torque y por qué. Esta es la región matemática, la definición matemática, que es el producto vectorial. Torque es una magnitud que depende justamente de estas, del producto vectorial entre el vector dirección y el vector fuerza. Que ojo, para mí no lo sé. Originalmente deben haber empezado por acá y después se habían dado cuenta, che, es el producto vectorial. Porque si no, no sé cómo se dieron cuenta de esto previamente. No lo sé, la verdad que no me puse a leer cómo descubrieron el torque. Pero no importa, realmente. Sabemos que está relacionado con la distancia y con el ángulo y al aplicarle una fuerza.
Ahora, para que interpretemos bien, y esta es la medida que a uno le interesa, porque lo más difícil de torque es el ángulo. Ese ángulo que nosotros tenemos ahí es lo más complicado que uno tiene de torque, porque es lo que más complica a los alumnos. Por ejemplo, yo te puedo poner un vector así, y es lo mismo que esté acá, ¿estamos de acuerdo? En general, uno los pone todos así para abajo, si yo te pongo uno acá, así, está para arriba, es esto. Bien, es lo mismo hacer así o hacer así. Nada más que uno tiene que trabajar ordenado justamente para que no se le chanfleen las cosas. Entonces, ahora, mira el vector director. El vector director es un vector que va desde el origen donde está el punto de apoyo, hacia el vector. Este sería como el vector director o el vector D. ¿Bien? Siempre parte del punto de origen, atraviesa todo lo que puede del cuerpo, pasando por el vector fuerza. ¿Cuál va a ser el ángulo? Este. Muchas preguntas que muchos me hacen. Gena, puede ser este. Y sí, porque estos ángulos son suplementarios o complementarios. Ya la verdad que no me acuerdo. Los que suban 180. Entonces, son lo mismo, realmente. No pasa nada si uno usa un ángulo o el otro. Es completamente irrelevante. Podemos usar los dos. Uno quizá va a dar positivo y otro capaz que te queda negativo. Eso también puede ser. Nada más que viste que recordar que los signos en general se los damos según un sistema de referencia previamente pactado. Y hablamos del sistema de referencia. Esta vez no vamos a usar sistemas de eje X y eje Y. Porque estamos rotando. Lo que vamos a hacer para nuestro sistema de referencia es decir, che, ¿hacia dónde está el giro positivo? Digo, bueno, el giro positivo hacia allá. Horario. Qué sé yo, giro positivo antihorario. Generalmente hay una convención. Me parece que el giro positivo en convención era el antihorario. Realmente, yo no te quiero enseñar convenciones, es el que vos quieras. Elegí siempre el que vos te convenga, no el de la convención, porque es irrelevante. No te lo van a corregir mal o bien por poner un signo, por haber puesto eso. Así que realmente lo que importa es, che, ¿dónde defino el giro positivo? Porque si la mayoría de las fuerzas tiran para un lado, y lo más lógico es poner todos los giros para ese lado. No hay mucha ciencia que hacer eso. Para así te quedan la mayor cantidad de cosas positivas y la otra negativas. ¿Estamos? Bueno, una vez que definimos el torque, estamos de acuerdo que un objeto que está anclado a un origen puede o rotar o no rotar. ¿Estamos de acuerdo? Esta virome, como la estoy sosteniendo así, no rota, pero si la suelto un poquito, gira. Entonces, hay dos sistemas. Como había en traslación, que estaba, viste, el equilibrio y la dinámica, acá también podemos tener un sistema en equilibrio rotacional, donde ¿qué pasa? La sumatoria de todos los torques son iguales a 0, y podemos tener la dinámica rotacional, donde la sumatoria de todos los torques, ¿a qué va a ser igual? Y si la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, vamos a ponerlo por acá, sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? A m por a. Yo quiero buscar un análogo de la aceleración. ¿Cuál es para la rotación? La aceleración angular. Y acá, por desgracia, no vamos a poner masa, no vamos a poner m, porque realmente que un objeto rote no solo depende de la masa, depende de un montón de otros factores. Depende de cómo es el objeto. Porque imagínate, mira esto. Para vos, ¿qué rueda más? ¿Mi billetera o el lápiz? Que no se ve bien, pero... ¿Qué es más fácil que ruede? Si yo lo tiro sobre una mesa. Sí, la lapicera, claramente. Esta cosa no rota ni en pedo. Yo lo tiro, no gira. Entonces, ¿qué podríamos decir? A pesar de que mi billetera seguramente pese más que este lápiz, el lápiz tiene menos resistencia al torque. O sea que no depende únicamente del peso, sino que depende de la forma del sistema. Entonces a esto, en vez de llamarle masa, se le llama I. Que el I se llama momento de inercia. ¿Qué es? Es la resistencia a ser rotado que tiene un objeto. Cuanto más grande sea, más fuerza tenemos que aplicarle al objeto para que rote. Una heladera debe tener un momento de inercia gigantesco porque tiene mucha masa, es un cubo gigante y así. Bien, después nos vamos a centrar en el momento de inercia. Después vamos a charlar qué es el momento de inercia. Porque la parte del momento de inercia es una de las cositas más complicadas de esto. El torque es lo más fácil. Porque, a ver, si yo te doy el momento de inercia, que es en la mayoría de los casos, te lo dan. Por eso no me voy a focalizar tanto en el momento de inercia. Te van a decir, sabiendo que el momento de inercia de este objeto es un medio m por el radio al cuadrado, lo que sea, calcular el torque neto recibido. Entonces lo único que tenés que hacer es reemplazar I por la ecuación que te dan. Ni siquiera te tenés que aprender de memoria las ecuaciones, porque las ecuaciones del momento de inercia dependen del objeto. Podés tener, y además no solamente depende del objeto, sino de cómo se agarra ese objeto. Porque estamos de acuerdo que si yo tengo una barra acá, puede ser
más fácil rotarla así, agarrándola desde acá, o capaz que es más fácil agarrándola desde acá, o es más fácil agarrándola desde acá. La fórmula del momento de inercia cambia dependiendo de cómo agarres el objeto. Entonces es imposible saberse de memoria toda la fórmula. Hay una forma de obtener todas las fórmulas realmente, que es resolver un integral, pero en general en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, no te piden a calcular el momento de inercia porque te perdés todo el examen con eso y no tiene sentido. Y es una cosa complicada, realmente. Te puede salir como no. Capaz que te pones el momento de inercia y te trabas. Es normal. Capaz que mi mamá ahora me decía hacer el momento de inercia de una esfera. Y me lo pongo a hacer y no me sale. Y bueno, no me salió. Es difícil. Porque hay algunas, una esfera, capaz que una integral doble, una integral de línea. Se complica. Pero te lo comento para que sepas. El momento de inercia no es algo aleatorio, sino que es una ecuación, es una fórmula básicamente que depende de cada cuerpo. Porque cada cuerpo rota de manera distinta. No es como antes, que en dinámica solo dependían de la masa. Porque para mover un objeto ahora, para mover un objeto solo depende, cuánto pesa. La pregunta es, ¿sí lo puedo mover o no lo puedo mover? Es sencillo. Ahora no es solo cuánto pesa, sino, qué forma tiene, para ver si rota o no. Un bidón, no importa, un bidón, viste, esos cilíndricos grandes, no importa qué forma tenga, si que pese tanto, no es tan difícil moverlo. Es cuestión de tumbarlo y girarlo, y ya lo rotás, y lo mueves. Una heladera no, con tumbarla tampoco te va a servir porque es un cubo, la tenés que levantar, no rota. Literalmente la tenés que andar levantando siempre. Entonces es lo mismo. Pero, como digo, no nos vamos a focalizar en eso, sino que nos vamos ahora a focalizar en el cálculo de torque, en el torque neto de un sistema. Y verás que en los ejercicios que tengamos o van a ser de estática o en su defecto el momento de inercia lo vamos a tener y si no lo tenemos lo buscamos directamente. Porque no quiero centrarme en eso ahora, lo veremos después. Primero nos vamos a centrar en el cálculo de torque. Bueno, a ver, mira, vamos a hacer un ejercicio. Y me salió con acento cordobés, no sé por qué. Me salió así. A ver, estoy buscando. Las palancas simples consiste de realizar diagrama. Bien. Porque muchas veces, en algunos ejercicios que te van a pedir, uno necesita o tiene que hacer ahora el torque es una nueva herramienta que va a ser sumado a la sumatoria de fuerzas. Porque vos pensás que un objeto puede estar girando y moviéndose a la vez. Eso sería un quilombo. Realmente sería complicado resolver eso. Pero ¿para qué te menciono esto? Para que tengas en consideración que también puedes hacer la sumatoria de fuerzas. Quizás el sistema está en equilibrio, te falta algún dato y hacer la sumatoria de fuerzas. No siempre es la única respuesta es hacer torque y ya está. Y si no me salió, el ejercicio está mal. Se puede seguir haciendo sumatoria de fuerzas, sigue estando ahí presente. Porque son fuerzas. Y esas fuerzas siguen dependiendo. Vamos a calcular. El enunciado es bastante claro, nos pide calcular el torque. O sea, en este caso no tiene ninguna complicación más que eso. Tenemos que hacer es calcular el torque neto, o sea, hacer la sumatoria de los torques. Lo bueno del torque es que no tiene torque X, torque Y como fuerza. Es torque, eso es lo bueno. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero, planteamos un sentido de giro. ¿Para un lado o para el otro? A ver, vamos a primero analizar. Esta fuerza F3 está tratando de girar el sistema para allá. Esta fuerza está tratando de girar el sistema para allá y esta para allá también. Entonces la mayoría de las fuerzas están rotando para allá. Así que vamos a plantear el sistema de giro para este lado. ¿Estamos? Este va a ser nuestro giro positivo. Se suele marcar así. Marcar así una flecha inclinada, o sea, curvada, con un más. Como para indicar, el giro este va a ser el positivo. Entonces, ya con esto, ya decimos, bueno, a ver, la sumatoria de todos los torques va a ser el torque que da la fuerza 2 más el torque que da la fuerza 3 menos el torque que da la fuerza 1. Si el torque nos queda negativo, quiere decir que está girando para el otro lado. No pasa nada. Es lo único que quiere decir. Que el sistema está yendo para el lado contrario que nosotros planteamos. Nada más. No es nada de otro mundo y pasa un montón de veces. A veces, como también viste en una sumatoria de fuerza que te queda, viste, no sé, la aceleración negativa y bueno. Va para el otro lado, ya está. Es la única. Bueno, ahora, justamente, ¿viste? ¿Te acuerdas que dije? Lo más difícil, lo que muchas veces uno se confunde, es la parte del ángulo. Es decir, ¿cómo pongo el ángulo? ¿Dónde está? ¿Qué hago? Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Vamos primero vamos a hacer el cálculo de F3, que es el que tenemos el ángulo, ¿dale? Vamos a hacer acá el torque 3. ¿Qué va a ser? F3 por, si recordad que F3 no la tenemos, pero como todas están relacionadas, así que básicamente F3 por la distancia por el seno del ángulo. Bueno, el seno del ángulo con respecto a quién. Bueno, yo que te dije, para sacar el vector dirección o el vector posición o R, el vector distancia, vamos a sacar un vector que pase por el objeto y atraviesa el vector, así.
¿Ves? Este sería como el vector D o R, también va a estar definido. Ahora, ¿cuál es el ángulo que tienen? Porque yo no puedo hacer esto. Esto no se puede, porque tiene que atravesar la mayor cantidad que pueda. Tiene que atravesar. ¿Y qué vamos a hacer? Yo que te dije, che, que esta fuerza puede estar así también. Esto es F3. La pongo acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente igual. Claro, sería de 90 grados. Ajá, exactamente. Siempre es partir desde la fuerza hacia el vector. En este caso, no, igual para. El tema que no. No es 90 porque acá parece que es 90, pero porque esto tendría que ser algo así, ¿no? Ponele. No es exactamente... Ahora igual lo vemos, pero... Porque esto es 45... Porque asumimos que es 90 porque parece por el dibujo. Pero ojo, no nos confundamos por el dibujo. El ángulo puede no ser 90. No nos confundamos por el dibujo porque el dibujo engaña acá, realmente. Quizá parece que es 90. Pero si lo vemos así, si lo vemos bien, esto es 45 y esto es 90 grados. Sí, pero no está mal primero pensarlo por las dudas. Porque si yo lo puse así, como me dijiste 90, digo, bueno, es 90. Pero podría no serlo, ¿estamos de acuerdo? Podría no llegar a serlo. Así que bueno, a ver, ¿qué nos queda? El seno de 90, que es 1. Y nos queda entonces F por D. ¿Tenemos D? No. ¿Nos dan el dato del coso? No. No, D. Lo dejamos como D. Claro. Podemos sacar D si es 1 metro. Bueno, pero no pasa nada. Si lo llegamos a necesitar, lo sacamos, la distancia. Que sería, tenemos esto, ¿viste? Esto sería la hipotenusa, o sea que va a ser raíz de 2, esto. Y esto, entonces la distancia sería la mitad de la raíz de 2 sobre 2. Pero vemos si lo necesitamos. Si lo necesitamos lo usamos, si no, no. Vamos a sacar el torque neto de 2, que está acá. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar un vector que vaya así. Y ahora vamos a ver el ángulo este. De nuevo, vamos a usar este de acá, así. Pero como a ver, atravesamos por completo, este es así, este ángulo de 45, ¿estamos de acuerdo? Ya que esto es 90, esto debería ser la mitad porque esta es una diagonal perfecta y esto está justo en el ángulo de 90 grados de esto, porque no está inclinado. Así que este es 45 grados. Podríamos, reitero, podríamos usar este ángulo, que sería 180, pero lo voy a hacer por las dudas, no confío, sí, 135. No quiero meter una cagada. Que si nos fijamos, el seno de 45 y el seno de 135 es el mismo valor. Es exactamente igual. Dan 0,707. Literalmente es el mismo valor. O sea que no te cambia nada. ¿Estamos? O sea, vos podés usar de nuevo este ángulo o este. El que vos elijas, de nuevo, es irrelevante. Porque no te cambia nada. Porque como al ser suplementarios o eso, su seno da el mismo valor. Bueno, entonces vamos a calcular. Tuki, F3, bueno, sería F2 por D, por seno de, en este caso, 45, que nos queda básicamente fuerza por distancia, y esto lo acabamos en la calcu, 0,71. A ver, capaz que lo podemos poner en términos... bueno, ¿sabe qué? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Lo vamos a poner en términos... Acá, pensémoslo angularmente, ¿no? F2, para que sea más fácil visualizarlo, F2 lo voy a poner acá. Porque recordad que es lo mismo. Total, la fuerza se puede poner en diagrama de fuerzas normales. Se puede poner donde vos quieras la fuerza, realmente. En esto de rotación no, tenés que mantener al menos anclado el origen. Acá, donde sale la fuerza. Entonces, sabemos que esto es 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Y esta diagonal, parte a la mitad. Lo parte a la mitad. O sea que este ángulo, donde está el vector. Siempre trazas una recta que va desde el origen de coordenadas hasta el vector. Puede ser la cola o la punta del vector. Siempre la parte del vector que esté tocando el objeto. No vamos a hacer, o sea, no hagamos esto, por ejemplo. Esto sí estaría mal. Porque acá estamos trazando sobre algo que no está tocando el objeto, ¿no? Siempre tracémoslo por la parte del vector que toca el objeto. Entonces, lo que podemos hacer, podemos pensar de varias formas. Podemos buscar este ángulo, que este ángulo es igual a este por opuestos por el vértice. Y vemos que es 45. Y si no usamos este, que es lo mismo. Es decir, che, esto es 90 grados. Esto de acá es 90 grados. Esta diagonal la corta en 2 al triángulo. Entonces va a ser la mitad de 90. Y entonces 45. ¿Estamos? ¿Ahí se entendió mejor? Bien. ¿Y seno de 45? Claro. Sí, yo la suelo bajar por eso. Y esto va a ser lo mismo. Acá va a ser exactamente igual. Vamos a poner la fuerza 1 acá abajo y nos va a quedar 45. Que de hecho ya lo vamos a poner acá y listo. Bueno, acá que nos queda F1 por D por seno de 45 dividido... raíz de 2, esto es raíz de 2 sobre 2. Así que, ¿qué nos queda acá? F1, según el enunciado, es 2 veces F. Así que nos queda 2F por D y raíz de 2
sobre 2. ¿Estamos? Y ahora ponemos toda la fuerza. Torque es igual a F2, que sería F de F por D por raíz de 2 sobre 2, más F3, que es Fd, menos F1, que sería 2F por D por raíz de 2 sobre 2. ¿Qué podemos hacer? Podemos sacar factor común raíz de 2 sobre 2. O sea, realmente acá ya está realmente el enunciado. Porque ¿qué nos faltaría? Nos falta F. No tenemos F en ningún lado y no nos los dan. Eso tiene que ser un dato que te den. Simplemente es un ejercicio teórico. El cálculo no se puede hacer, sino que se deja como está en términos de F. Claro, para que quede más lindo, qué sé yo, se me ocurre sacar factor común F y D. O sea, F por D por todo el resto. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Estamos, porque este se va con este. Y podemos seguir trabajando un poquitito. A ver, ya sabemos que de esta distancia debería ser la hipotenusa de todo esto. Es un triángulo de 1 y esto es de 1. O sea que esta diagonal es raíz de 2. Y la mitad, o sea que sabemos que D, que es la distancia esta, es raíz de 2 sobre 2 también. O sea que nos queda F por D, que es raíz de 2 sobre 2, por raíz de, o sea, un medio raíz de 2 menos raíz de 2 queda menos raíz de 2 sobre 2. O sea que nos queda 1 menos raíz de 2 sobre 2. Y acá yo lo dejaría así. Podemos hacer distributiva y que nos quede algo más, pero no tenemos mucho más que hacer, porque al no faltarnos F, ahora sí, si nos llegasen a dar F, ya está. Ya tendríamos el torque. Yo lo dejaría así. No veo. Podemos hacer de nuevo distributiva. Claro, no te da F. Que es normal, es común en el ejercicio de finales que te den así. Me molesta que diga calcular, porque no podés calcular nada. Simplemente hallar. Hallamos el torque. Nada más que no lo pudimos calcular.